Los animales constructores son aquellos que crean estructuras complejas para protegerse, reproducirse o sobrevivir en su entorno. Desde insectos pequeños hasta mamíferos grandes, estos animales utilizan materiales como tierra, madera, hojas, e incluso su propia saliva, para construir nidos, madrigueras, refugios y otros tipos de hábitats. Algunos de los ejemplos más impresionantes incluyen los castores, que construyen diques y presas, las aves tejedoras que crean nidos intricados, y las termitas que edifican enormes montículos. Incluso las abejas, al construir colmenas perfectamente organizadas, y las arañas, que tejen sus telarañas, demuestran habilidades constructivas extraordinarias. Estas construcciones no solo son fundamentales para su supervivencia, sino que también reflejan la increíble diversidad de estrategias adaptativas que los animales han desarrollado a lo largo de la evolución para interactuar con su entorno de manera eficiente y exitosa. «20 construcciones increíbles hechas por animales en la naturaleza». Número 20. El tejedor baya, Ploceus philippinus, es un ave especializada en la construcción de nidos colgantes, utilizando su pico y patas para entrelazar materiales naturales. Su nido tiene forma de botella y está elaborado con fibras de hierba, hojas de palma y tiras de plantas resistentes. El proceso inicia cuando el macho selecciona una rama segura y construye un anillo base bien sujeto. Luego, teje con precisión las paredes del nido, asegurando cada hebra mediante nudos naturales. La estructura se va expandiendo hasta formar una cámara cerrada donde la hembra pondrá los huevos. Para mayor seguridad, el macho añade un túnel de entrada alargado, que dificulta el acceso a depredadores como serpientes y cuervos. Estos nidos suelen ubicarse en ramas delgadas sobre el agua o en árboles altos, reduciendo el riesgo de ataques. Un solo macho puede construir varios nidos para atraer hembras, quienes inspeccionan la calidad del tejido y solo aceptan los mejor construidos. Si la hembra elige un nido, el macho lo refuerza antes de la reproducción. Número 19. El tejedor republicano, Piletairus socius, es un ave experta en la construcción de enormes nidos comunales, considerados los más grandes entre las aves. Estos nidos pueden albergar cientos de individuos y durar generaciones. El proceso comienza con varias aves recolectando ramitas, hierbas secas y espinas para construir una estructura en lo alto de árboles resistentes o postes de luz. La base es ancha y densa, asegurando estabilidad. Luego, cada pareja crea una cámara individual dentro del nido, con una entrada tubular orientada hacia abajo para protegerse de depredadores como serpientes y rapaces. Los nidos pueden alcanzar varios metros de diámetro y pesar más de media tonelada. Están diseñados con capas aislantes que protegen del calor diurno y del frío nocturno. Con el tiempo, las aves siguen expandiendo la estructura, agregando nuevas cámaras y reforzando las áreas debilitadas, permitiendo que varias generaciones usen el mismo nido durante décadas. Número 18. Los castores son ingenieros naturales que construyen diques y refugios conocidos como castoreras, estructuras esenciales para su supervivencia. Para construir una castorera, los castores seleccionan un área con agua tranquila, como un lago o un río de corriente lenta. Usan sus dientes afilados para cortar ramas y troncos, que transportan arrastrándolos con sus patas o flotándolos en el agua. Luego, entrelazan estos materiales con barro y piedras para sellar los huecos y reforzar la estructura. La castorera tiene una entrada sumergida, lo que la protege de depredadores como lobos o zorros. En su interior, crean una cámara seca donde duermen y crían a sus crías. Además, los castores construyen diques para controlar el nivel del agua, asegurando que la entrada de la castorera permanezca sumergida y proporcionando un ambiente estable. Estas estructuras pueden durar años y son fundamentales para el ecosistema, ya que crean humedales que benefician a muchas especies. Número 17. La abeja cortadora de hojas, Megachile spp, es una experta arquitecta natural que construye sus nidos utilizando fragmentos de hojas y pétalos. A diferencia de las abejas melíferas, estas abejas son solitarias y no forman colmenas, sino que buscan cavidades como troncos huecos, tallos secos o incluso tubos artificiales para edificar su refugio. El proceso comienza cuando la abeja adulta recorta trozos de hojas con sus mandíbulas, creando fragmentos redondeados y ovalados. Luego, transporta estos fragmentos hasta su nido y los usa para forrar y dar forma a pequeñas celdas cilíndricas. Dentro de cada celda deposita un huevo junto con una mezcla de néctar y polen, que servirá de alimento para la larva cuando eclosione. Cada nido está compuesto por varias celdas alineadas en fila, separadas por capas de hojas bien compactadas. Una vez que la última celda está completa, la abeja sella la entrada con más fragmentos para proteger su descendencia de depredadores y cambios climáticos.
Después de un tiempo, las crías emergen rompiendo las capas de hojas y comienzan su vida adulta, repitiendo el ciclo. Número 16. La abeja europea, Apis mellifera, es una experta constructora de colmenas, estructuras complejas hechas de cera que sirven como hogar, almacén de alimento y centro de reproducción. El proceso comienza cuando las obreras segregan cera a través de glándulas especiales en su abdomen. Luego, moldean la cera en hexágonos perfectos para formar panales, optimizando el espacio y la resistencia estructural. Estos panales se organizan en filas dentro de la colmena, colgados del techo y reforzados con propóleos, una resina que recolectan de árboles y que actúa como pegamento y desinfectante. Cada celda de los panales tiene un propósito, algunas almacenan miel y polen, mientras que otras sirven para la cría de nuevas abejas. Las obreras controlan la temperatura y humedad dentro de la colmena ventilando con sus alas y sellando grietas con cera y propóleos. Las colmenas pueden encontrarse en cavidades naturales, troncos huecos o estructuras artificiales. Gracias a su precisión y trabajo en equipo, las abejas europeas construyen y mantienen estas estructuras de manera eficiente, asegurando la supervivencia de la colonia. Número 15. Las hormigas tejedoras, o Ecophylla spp, son maestras en la construcción de nidos aéreos utilizando hojas y seda. A diferencia de otras especies que excavan en la tierra, estas hormigas crean sus refugios uniendo hojas de árboles mediante un proceso de tejido colaborativo. El proceso comienza cuando las obreras exploran un árbol en busca de hojas adecuadas. Luego, trabajan en equipo para doblarlas y acercarlas, formando la estructura del nido. Para unirlas, las obreras llevan larvas en sus mandíbulas y las presionan contra los bordes de las hojas. Estas larvas secretan finos hilos de seda, que las obreras usan como pegamento natural para sellar la estructura. Cada nido puede variar en tamaño, desde pequeños refugios hasta grandes complejos con múltiples cámaras interconectadas. Una colonia puede construir varios nidos en el mismo árbol o en árboles cercanos, formando una red habitacional que protege a la reina y a las crías. Los nidos de las hormigas tejedoras son resistentes y flexibles, adaptándose al viento y la lluvia. Esta arquitectura natural les permite habitar en las alturas, lejos de depredadores terrestres, asegurando la supervivencia de la colonia. Número 14. Las hormigas cosechadoras indias, Meranoplus bicolor, son expertas en la construcción de nidos subterráneos diseñados para almacenar semillas y proteger a la colonia. Estas hormigas excavan túneles y cámaras en suelos secos y arenosos, creando una estructura eficiente y bien organizada. El proceso de construcción comienza con la excavación de un túnel principal que se ramifica en múltiples galerías subterráneas. Dentro de estas galerías, las obreras crean cámaras específicas para almacenar semillas, criar larvas y resguardar a la reina. La entrada del nido suele estar cubierta con pequeños montículos de tierra y material vegetal, ayudando a camuflarlo y protegerlo de depredadores y condiciones climáticas extremas. Una característica clave de estos nidos es su sistema de ventilación natural, que regula la temperatura y la humedad dentro de la colonia. Algunas especies incluso construyen estructuras adicionales sobre la entrada para mejorar la circulación de aire y evitar la acumulación de calor. Estos nidos no solo sirven como refugio, sino que también funcionan como almacenes de alimento, permitiendo que la colonia sobreviva en ambientes áridos donde los recursos pueden ser escasos. Número 13. Las frigáneas son insectos acuáticos que construyen nidos protectores, conocidos como casas, utilizando materiales naturales disponibles en su entorno, como ramitas, hojas, piedras y arena. Estas casas son esenciales para su supervivencia, ya que las protegen de depredadores y las ayudan a mantenerse en un lugar fijo en el agua. El proceso de construcción comienza cuando la larva de frigánea se encuentra en el agua y comienza a recolectar pequeños fragmentos de su entorno. Usan sus mandíbulas y cuerpo para unir estos materiales y formar una estructura tubular que las rodea, dándoles forma y protección. Con el tiempo, conforme la larva crece, la casa se expande, agregando más capas de materiales y haciéndola más resistente. El diseño de la casa puede variar según la especie de frigánea, pero en general, el nido se construye de manera que la larva esté protegida por completo, con una entrada en un extremo del tubo. Estas casas se anclan firmemente al fondo del agua, resistiendo las corrientes y evitando que la larva sea arrastrada. Cuando la larva madura, emerge como insecto adulto, dejando atrás su casa para continuar su ciclo de vida. Número 12. El pájaro moscón del cabo, Antobapes violacea, es conocido por su habilidad para construir nidos intrincados y colgantes, que son esenciales para su reproducción. Estos nidos son construidos principalmente por las hembras, utilizando hierba, fibras vegetales y otros materiales que encuentran en su entorno. El proceso comienza con la hembra seleccionando una rama robusta y estable en un arbusto o árbol.
Ella teje cuidadosamente las fibras vegetales para formar una base fuerte, a menudo con una forma de canasta al principio. Luego, continúa añadiendo capas, trabajando de manera meticulosa para crear un nido profundo y cerrado, con una entrada en un lateral que lo protege de depredadores. Los nidos de los pájaros moscones del Cabo son particularmente resistentes y están diseñados para soportar las condiciones del viento, dado su hábitat en áreas abiertas y secas. La hembra generalmente se encarga de incubar los huevos y cuidar de las crías, mientras que el macho puede ayudar en la defensa del nido y en la búsqueda de alimento. Estos nidos colgantes, suspendidos de las ramas, proporcionan un refugio seguro para la prole, alejados de las amenazas terrestres. Número 11. El sastrecillo común, Troglodites troglodites, es un pequeño pájaro conocido por construir nidos excepcionales que son un verdadero reflejo de su habilidad constructiva. Estos nidos, que suelen ubicarse en arbustos, árboles o incluso en huecos de edificios, son elaborados con una variedad de materiales naturales como ramitas, hojas secas, musgo y hierba. La construcción del nido comienza cuando el macho selecciona un sitio adecuado, a menudo en lugares protegidos o escondidos, y empieza a recolectar los materiales. Él forma una estructura densa y redonda, utilizando sus patas y pico para tejer las fibras con precisión. El nido tiene una forma de cúpula cerrada, con una pequeña entrada que lo protege de los depredadores y las inclemencias del tiempo. Una característica interesante de estos nidos es que son muy compactos y están muy bien aislados. Después de que el macho ha completado la estructura, la hembra inspecciona, y si la aprueba, pone sus huevos dentro de la cámara. El nido ofrece una excelente protección durante la incubación y el cuidado de las crías. Este hábitat tan cuidadosamente elaborado es esencial para la supervivencia del sastrecillo común. Número 10. La araña trampilla, Mygale spp, es famosa por su increíble habilidad para construir una trampa subterránea, una estructura muy especializada que le sirve tanto como refugio como para capturar presas. Estas arañas excavan un túnel vertical en el suelo, que luego cubren con una tapa de hojas, ramitas y tierra. El proceso comienza cuando la araña excava un agujero profundo en un área protegida, generalmente en suelos húmedos o boscosos. Una vez que ha creado el túnel, la araña empieza a construir una tapa plana y ligera, formada por fibras de seda que teje sobre una capa de material orgánico que recolecta en el entorno. La tapa se camufla perfectamente con el entorno, mimetizándose con el suelo y la vegetación circundante. El diseño de la trampa es tal que la tapa se puede abrir y cerrar con facilidad. La araña permanece oculta en su túnel, esperando a que una presa, como un insecto, pase cerca. Cuando lo hace, la araña utiliza sus patas para abrir rápidamente la trampilla y atrapar a su víctima. Esta construcción no solo sirve para capturar alimento, sino también para proteger a la araña de depredadores. Número 9. La termita brújula, Amitermes meridionalis, es conocida por construir nidos subterráneos con una orientación precisa hacia el norte y el sur, lo que les permite regular la temperatura interna de la colonia. Estos nidos son montículos de tierra, saliva y excrementos, que tienen una estructura robusta pero flexible. El proceso de construcción comienza con la creación de túneles subterráneos que conectan las diferentes galerías del nido. Luego, las termitas construyen el montículo, que tiene una forma ovalada y está orientado a lo largo del eje norte-sur. Esta orientación maximiza la exposición al sol y ayuda a mantener una temperatura constante dentro del nido, crucial para la supervivencia de las termitas. Además, el montículo tiene aberturas pequeñas que permiten la ventilación del nido, asegurando que los gases tóxicos no se acumulen en el interior. Esta estructura, que se adapta perfectamente a su entorno, no solo protege a la colonia de depredadores, sino que también les permite vivir en condiciones óptimas de temperatura y humedad. Número 8. La araña de agua, Argyroneta acuática, es única entre las arañas por su habilidad para construir un nido subacuático. Esta araña crea una burbuja de aire en la que vive y caza, y para ello, teje una estructura de seda que se adhiere a plantas acuáticas en el fondo de lagos o estanques. El proceso comienza cuando la araña sube a la superficie del agua para llenar su abdomen con aire. Luego, regresa al fondo y teje una burbuja de seda que captura el aire, creando un pequeño refugio subacuático. La araña fija la burbuja a una planta o a una roca, y la utiliza como una especie de atmósfera, de aire, de donde puede respirar. Dentro de esta burbuja, la araña también crea una cámara más pequeña para almacenar su comida. Utiliza este refugio no solo para alimentarse, sino también para reproducirse y proteger sus huevos. A pesar de vivir bajo el agua, la araña de agua es capaz de mantenerse en su burbuja sin que se desintegre, gracias a su habilidad para controlar la cantidad de aire atrapado y las propiedades de su seda. Número 7.
Las moscas esponja, Megacelia scalaris, son pequeñas moscas cuyas larvas tienen una habilidad destacada para construir estructuras protectoras en su fase de desarrollo. Estas larvas se desarrollan en ambientes con materia orgánica en descomposición, como alimentos en putrefacción o cadáveres. Cuando las larvas están listas para pasar a la fase de pupa, comienzan a crear una cápsula protectora. Utilizan una secreción pegajosa que generan en su cuerpo para recubrir el material en descomposición a su alrededor, formando una capa sólida que las envuelve. Esta estructura actúa como una suerte de nido, que las protege de depredadores y de cambios en las condiciones ambientales. La cápsula que construyen es resistente y duradera, lo que les permite sobrevivir a la fase de pupa de forma segura. Al final de su desarrollo, la larva emerge como una mosca adulta. La capacidad de las moscas esponja de crear estas estructuras les da una ventaja en ambientes con abundante materia orgánica en descomposición, asegurando su supervivencia y la de sus descendientes. Número 6. El hornero común, Furnarius rufus, es conocido por su habilidad para construir nidos impresionantes, que son verdaderas obras de arquitectura natural. Estos nidos tienen una forma de horno, de donde proviene su nombre, y están hechos principalmente de barro y material vegetal. El proceso de construcción comienza cuando la pareja de horneros busca un sitio adecuado, generalmente en árboles, postes o estructuras humanas. Luego, ambos miembros de la pareja recolectan barro, ramas secas, hierba y otros materiales, y comienzan a moldear el nido. Utilizan el barro para formar una base sólida y estable, que recubren con las ramas y hierba. El nido tiene una entrada lateral y una estructura cerrada en forma de cámara interna, donde la hembra pondrá sus huevos. Los horneros construyen estas estructuras con tal precisión que son completamente impermeables a la lluvia, lo que protege tanto a los huevos como a las crías. Estos nidos también ofrecen una excelente ventilación y aislamiento, lo que ayuda a mantener una temperatura constante para el desarrollo de las crías. La construcción de un nido puede llevar varios días, y la estructura puede ser reutilizada o reforzada en temporadas sucesivas. Número 5. Las avispas son conocidas por su habilidad para construir nidos complejos y resistentes utilizando materiales naturales. En su mayoría, las avispas construyen sus nidos con una mezcla de fibras vegetales, que recogen de madera y corteza, las cuales mastican para crear una pasta similar al papel. Este material es usado para formar las celdas del nido. El proceso comienza cuando una hembra fundadora construye el nido inicial, generalmente en un lugar protegido, como en ramas de árboles, aleros o estructuras humanas. Ella fabrica la base del nido, creando una serie de pequeñas celdas hexagonales, que luego llenará con huevos. Una vez que los primeros huevos eclosionan y las larvas crecen, las avispas obreras se encargan de continuar la construcción del nido, expandiéndolo y agregando más capas y celdas. Los nidos de avispas suelen tener varias capas de celdas apiladas, organizadas en una estructura que puede ser bastante grande, dependiendo de la colonia. Además, el nido está diseñado para ser resistente, soportando cambios de temperatura y condiciones climáticas. La estructura es lo suficientemente fuerte para proteger a la reina, las larvas y las obreras, y asegurar la supervivencia de la colonia. Número 4. Las balsas de hormigas son una estructura asombrosa creada por ciertas especies de hormigas, como las hormigas cortadoras de hojas, para sobrevivir en situaciones extremas, como inundaciones. Estas balsas flotantes son el resultado de una construcción colectiva en la que las hormigas se agrupan de manera sincronizada, utilizando sus propios cuerpos para formar una superficie flotante. Cuando las hormigas se enfrentan a una inundación, rápidamente se agrupan y se aferran unas a otras, creando una balsa que les permite mantenerse a flote. Utilizan sus cuerpos para entrelazarse, formando una capa densa y compacta que es capaz de resistir el agua. En la parte superior de esta balsa se encuentran las hormigas que no están en contacto directo con el agua, mientras que las de la parte inferior están sumergidas pero siguen unidas para mantener la estructura intacta. Este comportamiento colectivo no solo permite que las hormigas sobrevivan, sino que también les ayuda a desplazarse a nuevas áreas si el agua las lleva a otro lugar. La balsa de hormigas es un ejemplo increíble de cooperación y resistencia, mostrando cómo las hormigas trabajan juntas para asegurar la supervivencia de la colonia en condiciones difíciles. Número 3. El águila americana, Haliaetus leucocephalus, construye nidos grandes y robustos, conocidos como aeries, que suelen situarse en árboles altos cerca de cuerpos de agua. El proceso de construcción comienza con la elección de un árbol fuerte con ramas gruesas, y la pareja de águilas recolecta grandes ramas y materiales como musgo, hierba y plumas para construir la estructura. Primero, las águilas colocan las ramas más grandes en la base, formando una plataforma sólida. Luego, añaden capas de materiales más suaves en el interior,
creando un lugar cómodo para la incubación de los huevos. Estos nidos pueden alcanzar hasta 2,5 metros de diámetro y pesar más de 1 tonelada, convirtiéndolos en los nidos de aves más grandes en América del Norte. Las águilas reutilizan estos nidos cada año, agregando más material y reforzando la estructura, lo que hace que crezcan con el tiempo. Estos nidos proporcionan un refugio seguro para los huevos y las crías hasta que son lo suficientemente grandes para volar y sobrevivir por sí mismas. Número 2. Los peces globo, conocidos por su habilidad para inflarse como una defensa contra depredadores, también tienen una sorprendente habilidad constructiva, especialmente las hembras de algunas especies. Un ejemplo destacado es el pez globo japonés, Takifugu, que crea nidos subacuáticos complejos. Las hembras de estos peces construyen nidos en el fondo marino utilizando arena y sedimentos. Comienzan moviendo la arena con sus aletas para formar un círculo o un patrón en espiral en el suelo. Este proceso puede tomar varios días. El nido es pequeño pero preciso, con un diseño simétrico que suele tener una forma de depresión o un montículo. La función principal del nido es atraer a los machos, quienes luego fertilizan los huevos que la hembra coloca en el centro de la estructura. La precisión y el detalle de la construcción no solo son impresionantes, sino que también tienen un propósito importante: garantizar que los huevos estén protegidos y correctamente dispuestos para la fertilización y el desarrollo. Este comportamiento es una de las maravillas naturales del mundo acuático, destacando la habilidad del pez globo para crear estructuras útiles para su reproducción. Número 1. Los gorgojos enrolladores de hojas, como el Hipera postica, tienen una forma única de construir sus refugios. Estos insectos, conocidos por su capacidad para enrollar hojas, crean estructuras de gran ingenio para proteger sus huevos y larvas. El proceso comienza cuando la hembra selecciona una hoja adecuada y comienza a alimentarse de ella. Con sus mandíbulas especializadas, corta los bordes de la hoja, enrollándola hacia adentro mientras la mastica. El resultado es un cilindro de hoja enrollada que sirve como refugio para sus huevos. Una vez que la hoja está enrollada, la hembra coloca sus huevos en el interior del cilindro, proporcionando a las larvas un espacio seguro para desarrollarse. La envoltura de la hoja no solo las protege de depredadores, sino que también les ofrece un entorno controlado, aislado de las inclemencias del clima y de otros peligros. Esta construcción de nidos enrollados es esencial para la supervivencia de las larvas, que emergen de los huevos en un entorno seguro y protegido. Es fascinante ver cómo cada especie ha adaptado su comportamiento para crear estructuras tan únicas y sorprendentes. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo, no olvides darle like para mostrar tu apoyo. Tu interacción nos motiva a seguir trayéndote más contenido fascinante. Además, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos vídeos sobre el asombroso mundo animal. Y si tienes algún comentario o una especie de constructor favorita, déjalo abajo. Nos encanta leer y responder a tus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.